Hola, bienvenidos a esta plática de este jueves por la noche. Si bien es cierto, no podemos estar cerca físicamente hablando unos de los demás, tenemos una cercanía espiritual, una lejanía física, pero una cercanía espiritual. Y entonces, por supuesto, estamos en contacto con los líderes de la iglesia a través de esta tecnología que tenemos hoy, el Internet, ¿verdad? El sábado pasado tuvimos una junta muy provechosa y les compartí a los líderes de ministerios de Gracia y Paz un tema muy especial para esas fechas que estamos viviendo. El título es 10 maneras de guiar el pueblo de Dios. 10 maneras de guiar el pueblo de Dios. Porque aunque tú que me estás viendo no tengas todavía el ministerio específico que Dios te ha dado, sin embargo, eres líder, eres papá, mamá, tienes una familia bajo tu liderazgo, o sea, tienes a alguien que depende de ti. Entonces eres un líder en potencia o ya en función. Nos va a servir, nos va a ayudar a clarificar el hecho de que Dios nos llamó para ser cabeza y no cola, como dice la palabra. Y aquí no habla de solo los líderes, habla de todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha profesado a Cristo como Señor y Salvador, es cabeza y no cola. Eso es lo que dice la palabra y es lo que creemos y así hemos vivido. Por lo tanto, en esta noche les quiero dar una vez más 10 maneras de guiar el pueblo de Dios. Y puede ser tu familia, puedes colocar eso a nivel familiar. Yo quiero espero que ya tengas tu Biblia ahí contigo. Y te voy a leer 2 pasajes bíblicos y después vamos a entrar en materia. Romanos capítulo 12, versículo 8, dice así: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo habla del llamado a líderes de la iglesia en Roma. Salmo 78, versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Habla de la labor pastoral. Y quiero dejar claro una cosa, aunque tu llamado a la obra no sea específicamente el pastorado, si eres cristiano, tienes un llamado a hacer labor pastoral, aunque no seas pastor. ¿Cuál es la labor pastoral? Es lo que acabamos de leer. Proteger, alimentar a las ovejas, orar por las ovejas, ministrar a las ovejas. No tienes que ser pastor específicamente hablando para cumplir una función pastoral. No todos son pastores, me queda claro. No todos tienen el llamado específico a ser pastor, pero todo cristiano debe cumplir labor pastoral a nivel familiar o donde sea que te muevas. Y entonces vamos a ver las 10 maneras de guiar el pueblo de Dios. Número 1. Está el líder visionario. Vamos a ver 10 tipos de líderes, ¿ok? Y después vas a evaluar tu propia vida para saber dónde te encajas, qué es lo que te falta. Está el líder visionario. Estos líderes tienen una imagen bien clara de lo que quieren que suceda. Proyectan las visiones con poder. Están orientados al futuro. Por lo general son idealistas y están llenos de fe. Bueno, la palabra lo dice todo, ¿verdad? Líder visionario, tiene una visión. Él ve más el futuro que el presente y el pasado. ¿Es necesario líderes así? Sí, es necesario que tengamos líderes así. Pero líderes que vivan en el presente, con los pies en el presente, pero con la visión del futuro. Por eso es un líder visionario. Número 2, el líder director. En los puntos críticos de una organización, este líder es capaz de evaluar los valores, misión, puntos fuertes y débiles, recursos, personal y apertura al cambio de una organización. O sea, siempre que hay un cambio en alguna organización, eso genera una crisis. Y toda crisis te lleva a un cambio. Es un ciclo. Es un ciclo. Y luego, con sabiduría asombrosa, lleva a esa organización en la dirección correcta. El líder director provoca crisis porque promueve un cambio. Y un cambio para mejor. El cambio no puede ser para peor.
Y entonces, voy a usar una expresión muy mexicana, se aventa el paquete de una crisis, pero los cambios son provechosos. Por eso ese es el líder director necesario en puntos críticos de la organización y en momentos críticos de la misma. Número 3, está el líder estratégico. Esta persona puede, la palabra es descomponer una visión apasionante en pasos alcanzables, formando un plan de acción que todos pueden entender y en que todos pueden participar. Es muy sencillo. El líder estratégico dice, ok, vamos a caminar del punto A al punto B, pero el líder estratégico segmenta ese viaje, digamos así. Segmenta en puntos que se puede medir, puntos mesurables. No es de un tirón llegar de aquí a aquí, pero el líder estratégico segmenta ese viaje una vez más en puntos que pueden ser mesurables. Y si no se alcanza el primer tramo del viaje, se tiene que regresar y empezar otra vez. Ese es el líder estratégico. Número 4, el líder administrador. Ciertos líderes poseen la habilidad particular de establecer puntos de apoyo en el camino hacia la meta. Fíjense en eso, el líder estratégico segmenta el viaje. El líder administrador coloca puntos de alcance en esos tramos de camino hacia la meta y luego organiza a las personas, procesos y recursos para cumplir la misión. Sería muy bueno que un líder estratégico trabajara con un líder administrador, ¿verdad? O que la persona tenga en ella esas dos características, porque se puede segmentar el camino, pero a la vez colocar puntos de alcance al final de cada tramo del camino. Es como un rally. Vas con tu carro, hay un percurso enorme, pero hay puntos de control. A isso voy. Hay puntos de control. Isso hace el líder administrador. Coloca puntos de control hacia la meta a ser alcanzada. Número 5. Está el líder motivador. Esos líderes poseen perspicacia para saber qué necesita un nuevo desafío o una capacitación adicional. Pueden percibir quién necesita reconocimiento público, una palabra de aliento o un descanso. El líder motivador siempre es aquel que llega y te dice, échale ganas, vamos a lograr, vamos a conseguir. No es un líder utópico, él no es utópico. Él no vive de sueños. Él sabe de una realidad, él sabe cuál es la realidad, pero él logra percibir en el grupo cuál persona del grupo está avanzando más y cuál no avanza y por qué no avanza. Es una característica muy importante. Es el líder motivador. Siempre motiva, pero mesurablemente. No es solo échale ganas, no. Te voy a ayudar a que puedas lograr. Es el líder motivador. Número 6. El líder protector. Este hombre o esta mujer ama a los miembros del equipo profundamente. Los apoya en forma constante y ora por ellos diligentemente, tanto que la misión del equipo se cumple. Hay algo a comentar sobre el líder protector. A veces sobreprotege al equipo de trabajo y le quita responsabilidad del equipo de trabajo, entonces quiere hacer todo solo para proteger al equipo. Bueno, a la larga eso no va a funcionar. Hay cierto grado de protección, es bueno. Por ejemplo, en Gracia y Paz, la pastora y yo siempre estamos orando por los líderes, por sus familias y por las familias de Gracia y Paz. No nada más en ese proceso de pandemia que vivimos, no, siempre lo hemos hecho y ahora hemos intensificado. Pero una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. El líder protector, si no mide su grado de protección, puede estorbar el desarrollo de un equipo de trabajo. Es aquel líder que nunca pide cuentas. O sea, no está bien, no me rinda cuentas. No logré hoy, pero te garantizo que en un mes, ok, hazlo. A veces el líder protector, por sobreprotección, estorba al equipo. Hay que tener eso en cuenta. Está muy bueno que amemos el equipo de trabajo, que oremos por ellos, pero lo que no está bien es otra vez la sobreprotección. Eso impide con que avancen. Isso impide com que crezcan. El líder protector tiene una tendencia a ver a los demás como no inferiores a él, pero menos capacitado que él. Y por eso él asume más responsabilidades
de las que debe de tener. E há muitos pastores assim, por isso se acabam, porque não delegam, querem fazer todo para proteger ou sobreproteger a las pessoas com as quais ele trabalha. Há que ter isso em conta. Há que ter isso em conta. Isso é muito sério. Bueno, número 6, el líder protector. Número 7, tenemos el líder edificador de equipos. El líder que edifica los equipos. Estos líderes encuentran o desarrollan líderes con carácter, afinidad con los demás miembros del equipo y habilidades precisas. Colocan las personas adecuadas en lugares adecuados por los motivos correctos y luego eso va a producir resultados adequados. Esse líder sabe encajar a pessoa justamente onde tem que estar, não onde pensa que tem que estar. Tem muito tato para fazê-lo e coloca pessoas aí e funciona. E se não funcionam, pois ele tem que quitar e mover outra vez. Pero na maioria das vezes, esse tipo de líder que edifica equipos, ele sabe por instinto, por inércia emocional, por experiência própria, que pessoa funciona em determinado lugar do equipo de trabalho. Essa é uma qualidade muito importante, El líder edificador de equipos. Número 8, está el líder empresário. Bueno, eu sei que suena muito raro, pero es el líder empresário. Esos líderes poseen visión, energía casi que inagotable y espíritu aventurero. Funcionan mejor em uma operação de lançamento de campanhas. Eles se atrevem a ver coisas que os demais não veem. Não significa que sempre lhe atinam, às vezes se equivocam. Assim de grande é o que fazem eles e também de grande é o fracasso quando se equivocam. Mas a maioria das vezes se funcionam bem. O líder empresário tem a visão, muita energia, mais que motivacional, é operacional e tem algo, se aventura. Espírito aventureiro. Nunca disse não, e às vezes por isso também há um problema. Porque disse sim quando deveria dizer não. E quando o processo está allá e não funciona, ele se arrepende e diz, hubiera eu dito não. O líder aventureiro é empresário, ou seja, ele se aventa a empresas onde outros não se atreveriam a entrar. Esse é o líder empresário. Número 9, o líder engenheiro. Pode parecer outra vez raro, pero existe esse factor, el líder ingeniero. Estos líderes florecen en una situación donde se ha perdido la visión o se ha perdido el enfoque inicial. Descubren cuál era la misión y lo que necesita hacerse ahora y deciden cómo se medirá el progreso. El líder ingeniero reestructura lo que se había debilitado. O entonces, de alguna manera, tumba lo que hay para edificar algo que sí va a funcionar. Ese es el líder ingeniero. Y número 10, el líder constructor de puentes. Este líder tiene una gran variedad de partes bajo un mismo techo. O sea, es como un estuche de herramientas, ¿verdad? De modo que una organización compleja pueda cumplir con su misión. Esto requiere una enorme flexibilidad, habilidad de comprometerse, negociar, escuchar, entender y pensar fuera del grupo. Ese tipo de líder, el líder construtor de puentes, sempre está mediando situações difíceis. É aquele que chega a colocar ordem, não com gritos, sino com sabedoria. É aquele que não toma nenhum partido nem de um lado nem de outro, pero donde há problemas, donde há choques no equipo, ele entra e sana ou subsana a situação. É também muito necessário este tipo de liderazgo em nossas igrejas, verdade? Depois desses 10 tipos de líderes, vou repetir os 10 de maneira muito rápida, sem entrar em detalhes. Aí vamos. Está o líder visionário, o líder diretor, o líder estratégico, o líder administrador, o líder motivador, o líder protector, o líder edificador de equipo, o líder empresário, o líder engenheiro e o líder construtor de puentes. Depois de la lista del top 10, digamos así, te dejo 3 preguntas. Son preguntas retóricas, es para ti. Primera pregunta, ¿cuál es tu principal estilo de liderazgo? O sea, después de ver los 10, ¿dónde te encajas?
¿Te identifica con alguno de esos días? Pregunta número 2. ¿Cuán bien te adaptas con tu estilo de liderazgo en donde tú estás trabajando? ¿Te cuesta trabajo adaptarse? ¿Es fluido? ¿Cómo te adaptas con tu estilo de liderazgo en donde estás laborando, trabajando o moviéndote? Y número 3, ¿qué estilos de liderazgo te faltan? De los 10 que vimos, ¿te falta alguno? Bueno, esa es pregunta retórica, es para ti. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor. Ubícanos en ese liderazgo, porque si somos papás y mamás, somos líderes. Si somos hijos, somos líderes también, Señor. Siempre va a haber alguien que depende de nuestro estilo de liderazgo. Guíanos, Señor, a toda verdad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, muchas gracias por haber acompañado en esta noche. Nos vemos domingo a la 1. Que Dios te bendiga.